Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, gracias por estar aquí en su canal. Bueno, ah, en este video, ¿verdad? Vamos directamente a... me miré por ahí un versículo que el cual quiero leer antes, ¿verdad? De ir ahí al video, lo que viene siendo, ¿verdad? Directamente a el misterio, ¿verdad? Revelado al apóstol Pablo. Pero miré este versículo y lo quiero dar, le quiero dar lectura para que miren todos aquellos, ¿verdad? Posiblemente esté oyendo uno de ustedes aquí que cree que la salvación se pierde. Bueno, quiero decirles, ¿verdad? Que a los que de verdad somos nacidos en el Espíritu, nacidos de nuevo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, pues como nacemos en su nombre, ¿verdad? Entonces Él ya hizo todo por nosotros. Es decir, que el que murió fue Él por nosotros, no nosotros somos los que morimos, ¿verdad? Entonces, como es Él el que murió por nosotros, Él cumplió con Dios Padre como Él quería que fuese cada uno de nosotros. Entonces, como fue Él, ¿verdad? Ya no hay más que hacer. Pero los que dicen, ¿verdad? Nuestros hermanos que dicen que si pierde la salvación, quiero leerles a este versículo para que vean, ¿verdad? Que nuestro mismo Dios nos dice, ¿verdad? A través del Evangelio de la Gracia, es decir, aquí, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice a continuación esto. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una vez más, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fíjense bien, ¿qué entienden ustedes por humana? O sea, una tentación humana. Fíjense bien, Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Ok? Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, que Dios no nos deja tropezar, Dios no nos deja que caigamos, ¿verdad? Que seamos postrados, pero si llegásemos a hacerlo de un resbalón, bueno, también, ¿verdad? Él es justo para perdonarnos porque sabe que no lo hicimos adrede, que nos tropezamos. Él sabe que no nos dedicamos al pecado, ¿verdad? Pero, o deliberadamente, pero esto es lo que enseñamos los que decimos que la salvación no se pierde. Y si no se pierde, entonces quiere decir que somos una vez salvo, siempre salvo, sellado una vez, siempre sellado, ¿ok? Es decir, el sello no se va a quitar de ahí, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver lo que viene siendo el video, ¿verdad? De el misterio revelado al apóstol Pablo. Y para eso nos vamos directamente a Efesios capítulo 3, versículo 1, y dice de esta manera, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Acuérdense que si no es judío es gentil, y si no es gentil es judío. Y aún así, si es judío, bueno, pues puede ser como los gentiles, ¿ok? Dice 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Voy a aclarar esto. Dice que le fue dada al apóstol Pablo, no dice que nos fue dada a los apóstoles, porque muchos están confundiendo y diciendo que los 4 evangelios, que no son 4 evangelios, es un solo evangelio, es el evangelio del reino, el evangelio de los cielos, ¿verdad? Del reino de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Como Mesías, ¿verdad? Porque es mesiánico el milenio. Bueno, entonces Él dice que a Él, y a Él lo está administrando. Él es vamos a decir que Pedro estaba, ya no, ¿verdad? Estaba administrando, ¿verdad? El evangelio de fe más obras, ¿verdad? Y bueno,
el apóstol Pablo viene, ¿verdad? Ahora lo ponen a Pedro en pausa, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué? Porque los judíos no quisieron creerle al apóstol Pedro, tampoco, ¿verdad? Ni al apóstol Pablo. Entonces, en la muerte de Esteban comienza todo. Eso lo encuentras, ¿verdad? Entre Actos o Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? 6 y 7, por ahí en adelante. Bueno, entonces, esto es lo que, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice... 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Ok? Y hace ratito en el otro miraste que era para los gentiles. Dice el 3. Que por revelación, ahí está, que por revelación, la revelación, ¿verdad? El que a él le reveló. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Ok? Dice, ¿cómo dice? Que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Ok? Dice, leyendo, ¿verdad? Lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Ok? Ok. Dice... 5. Misterio, ahí está el misterio. Revelado primero, dice el misterio en el 5. ¿Okay? Dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, al apóstol Pablo le reveló a mi Señor Jesucristo el misterio, y bueno, también a ellos diciéndoles, hey, ustedes, ¿verdad? Pues tienen que comprender que los judíos, sus hermanos de sangre, podríamos decirlo, porque todos vienen de Abraham, ¿verdad? Nuestro padre Abraham por la fe en nosotros, bueno, que no entendieron, no quisieron entender, pero ustedes no se preocupen, mis apóstoles, porque ustedes sí son de mi santa iglesia, ustedes y los que lo siguieron a ustedes, que de verdad creyeron, ¿verdad? Bueno, entonces, dice el 5 una vez más, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, vuelvo a repetirlo. A él le entregó primero, ¿verdad? El misterio, ¿verdad? Porque fue él al que se le reveló primeramente, y luego ya a los demás, o él fue y les dijo a los demás, porque el Espíritu le dijo, vete con aquellos y diles, ¿verdad? Bueno, 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Bueno, es el Evangelio de las nuevas buenas de la gracia. No es de las buenas nuevas, ¿verdad?, del reino de los cielos, sino que es de la gracia, es decir, del reino de Dios, ¿ok? Porque lo de nosotros es espiritual, lo de ellos es terrenal, porque ellos van a ir todavía a vivir con nuestro Señor Jesucristo como su Mesías 1000 años, que es el milenio, ¿ok? Bueno, entonces, ya una vez explicado esto, dice 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inscrutables riquezas de Cristo. Amén. Fíjense que esto es bonito, ¿eh? Esto es bonito porque mira, fíjate lo que dice, a mí que soy
menos que el más pequeño, fíjate, menos que el más pequeño, wow. Eso es bonito, que nosotros, ¿verdad? No nos engrandezcamos, menos yo, que yo no conozco lo que es la Biblia en su totalidad. Lo que yo estoy aprendiendo a sí mismo es lo que yo estoy enseñando y siempre diciéndoles, ¿verdad? Lo que dice en Actos o Hechos de los Apóstoles, que ustedes tienen que estar mirando, ¿verdad? Así como pasó, ¿verdad? Con el apóstol Pablo, ¿verdad? En Actos o Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? 11:7. Ahí dice, ¿verdad? Que por haber ellos allí investigado, ¿verdad? Creyeron muchos. Bueno, entonces dice directamente en el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Bueno, también me da en Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, también, ¿verdad? Él le dice, el apóstol Pablo, ¿verdad? Le dice a Timoteo, ¿verdad? Mi hijo, dice, échale ganas, ¿verdad? Hay que ponerse a la manera de cómo, ¿cómo se podría decir? Aparte de lo que él dijo, saber, ¿verdad? Saber masticar, ¿verdad? Lo que está en la Biblia para que esté todo bien dicho y no digamos cosas que no son, ¿no? Porque el Evangelio de la Gracia es nada más, ¿verdad? Lo vas a encontrar directamente de Romanos a Filimón, ¿ok? Todos esos los vas a encontrar, que son las epístolas o las cartas, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Entonces, lo interesante de esto es que no te estoy diciendo que no veas o que no estudies el Antiguo Testamento, o sea, que no estudies, ¿verdad? El Evangelio, ¿verdad? De fe más obras, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en el fe más obras también puedes encontrar mucho para ti que habló nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese tiempo y que no era la Santa Iglesia todavía, no era el crucificado, no había venido el Espíritu Santo, ¿verdad? A ellos para que desde ahí naciera, ¿verdad? Lo que es la Santa Iglesia, porque es el Espíritu Santo es el que la empieza, ¿verdad? Bueno, entonces es muy interesante que nosotros vayamos mucho allá todavía del Evangelio, ¿verdad? Del reino de los cielos, mucho más allá. Vamos a hablar todavía de lo que viene siendo de Moisés, ¿verdad? Los 5 libros, ¿verdad? Que escribió Moisés, la Torá, ¿verdad? Y lo aparte, ¿verdad? Pues también la profecía, los profetas, ¿no? Todo aquello que no nos diga a nosotros que debemos tener fe más obras es también para nosotros. Por eso es bueno conocer o tratar de estudiar toda la Biblia. Vuelvo a lo mismo, yo no la he estudiado completa, bueno, pero ahí vamos, ahí le vamos echando ganas. Por eso les digo que ustedes, ¿verdad? No crean a mis palabras directamente bien, sino crean más bien en la Biblia. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que yo digo aquí, ustedes anótenlo y en una Biblia, ya sea de papel o en tu celular, tu tableta, tu laptop, o tu computadora, ¿verdad? Puedes tener una aplicación y bajarla, bueno, y ahí vas a comprobar que yo te estoy diciendo la verdad, porque ahí la vas a mirar la verdad. Y es como uno aprende, así es que yo aprendí, ¿ok? Bueno, entonces, fíjate bien lo que dice. Dice, 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Bueno, mira, aquí también yo he hablado, ¿verdad?, de las 7 dispensaciones. Bueno, aquí existe la dispensación, no sé si en tu Biblia lo dice, pero aquí en la mía lo dice, es la 960. Les hablo de esta porque la otra es más difícil de encontrarse, tanto en papel como en aplicación. Por eso es que te hablo en esta, pero bueno, dice, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, cuál sea el tiempo. ¿Por qué? Porque fueron 7 tiempos, fueron 7 dispensaciones, ¿verdad? Entonces dice, dispensación del misterio escondido, ¿ok? Esta,
la dispensación de la gracia estaba escondida. Esa no la conocieron hace 2000 años más o menos, ¿verdad? Alrededor de 2000 años no la conocían los del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué no la conocían? Bueno, pues porque para que la conocieran, ¿verdad? Tenían que haber pasado, ¿verdad?, la muerte de Cristo, y luego que viniera también, ¿verdad?, en su muerte, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, ¿verdad? En él viene el Nuevo Testamento, ¿ok? Eso nos lo enseña también Hebreos 9, ¿ok? Hebreos capítulo 9. Y luego, otra cosa, ¿ok?, que mucha gente no entiende o no quiere creerlo verbalmente, y les digo, mira, pues míralo, velo, y dejo de verlos un tiempo y vuelvo a lo mismo con ellos, y siguen aferrados a que no, es que uno dice, no, es que a mí me gusta más el Evangelio de Juan, otro me dice, no, el Evangelio de Mateo, etcétera, etcétera. No, es que no son Evangelio de Juan ni Evangelio de Mateo, es un solo Evangelio, el que ellos están ahí hablando en sus libros. Es un solo Evangelio, es decir, es una sola doctrina, ¿ok? La doctrina de mi Señor Jesucristo como el Mesías. Es un solo Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, digo, del reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, porque Él venía con ellos para el milenio. Acuérdense que ellos no lo aceptaron alrededor de 2000 años más o menos, porque ellos querían que Él reinara. Lo que va a ser en el milenio, ellos querían que lo hiciera en ese tiempo, ¿ok? Pero no estaban listos ellos, ¿ok? Y bueno, hay más, algo de lo que podría yo hablar, pero no quiero que después vaya a haber quienes digan, ¿verdad?, de que yo estoy hablando incoherencias, que no son cosas que no son. Pero bueno, hay algo allí, ¿verdad?, que a lo mejor un día voy a agarrarlo en Biblia y lo voy a hacer ese video, aunque sea cortito, para que vean ustedes, ¿verdad?, cómo es que Dios trabaja, ¿ok? Bueno, vamos a ver, entonces, dice 9, otra vez, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Lo leo otra vez porque no lo había leído. Dice el 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, ahora, por ahí quiero decir esto, a lo siguiente, que nuestro Señor Jesucristo viene de mucho más antes, de alrededor de 2000 años, de María o Miriam, ¿verdad? Porque es Miriam el nombre, ¿verdad?, que era, nomás que acá lo pusieron María. Pero bueno, Él viene desde mucho antes, ¿ok? Isaías 53, ahí lo vas a mirar. Bueno, entonces quiere decir que Jesús de Nazaret, ¿verdad?, lo vas a encontrar también en Hebreos, donde dice, ¿verdad?, ofrenda no te gustó, ¿verdad?, y me preparaste un cuerpo, ¿ok? Eso dice el Hijo de Dios. Me preparaste un cuerpo, ¿verdad? Y ese cuerpo que Dios le preparó es el que Él utilizó. En Él se metió, en ese cuerpo, ¿ok? Entonces, muchos dicen que encarnó, pero no, porque si Él hubiera sido, entonces Jesús hubiera sido Dios directamente, Jesús hecho de carne. Y si Él hubiera sido Dios, entonces María sí tendría razón cuando Él dice, ¿verdad?, que es María, madre de Dios. No, ella es madre del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es el que es en Jesucristo, 100% hombre, ¿verdad? Es del cual es María madre. El 100% Dios es nuestro Dios. O sea, ahí hay mucho que mirar. Bueno, puedes estudiarlo. Bueno, dice directamente en el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ok? Aclaro eso de que nuestro Señor Jesucristo viene desde mucho antes, desde antes que fuera el ser humano, ¿ok? Desde el principio, ¿ok? Dice el 12, en quien tenemos seguridad y acceso
con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, nomás eso es todo lo que nosotros necesitamos, la fe. Ya confiados, vamos nosotros, los que ya han dormido en este cuerpo de carne y sangre, bueno, ya están allá con Él. Los que posiblemente seamos arrebatados vivos, bueno, pues también vamos a ir para allá, ¿ok? Acceso con confianza, ahí no hay temor de que me van a regresar, ahí no hay temor de que yo me quede, ¿ok? Ojo, ¿ok? Porque hay unos que dicen que sí nos vamos a, que sí va a bajar a unos. ¿Ok? Entonces a lo mejor pues me va a bajar a mí, porque yo estoy diciendo que no se pierde la salvación, ¿no? Y bueno, ellos dicen que sí. Bueno, pero bueno, vamos a ver. Dice directamente, ¿verdad? El 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y hay quienes dicen, no. Bueno, ¿y usted cómo o por qué cree que usted no va a sufrir tribulación? ¿Por qué usted no? O sea, ¿de qué goza? ¿Verdad? Ellos piensan que porque los apóstoles, ¿verdad?, sufrieron persecución fea, y no nomás ellos, ¿verdad?, sus discípulos y más, ¿verdad? Ellos piensan que nosotros pues debemos también, ¿verdad?, a recibir ese tipo de tratos, ¿verdad?, del ser humano. Lo que ellos no saben, ¿verdad?, es de que nosotros creemos en el apóstol Pablo como el evangelio que nos dio Cristo en él, ¿verdad? Y ellos piensan que ellos tienen que cumplir, ¿verdad?, con esos juicios que vienen atribulados, ¿verdad?, desde ese tiempo hasta en la semana 70 de Daniel, ¿verdad?, el profeta Daniel. Entonces ellos están confundiendo el evangelio. Ellos agarran poquito de aquí, poquito de allá y de más allá. Ellos agarran poquito del apóstol Mateo, del apóstol Juan, ¿verdad?, también del libro de Lucas, ¿verdad?, de Marcos, y también agarran poquito también, ¿verdad?, de Santiago y de Pedro, y etcétera, ¿no? Entonces, por eso ellos piensan que ellos tienen que vivir eso, cuando nosotros sabemos que no, que al apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, le dio otro mando. Dice, mira, ¿sabes qué? Les voy a dar a celos a estos para que se pongan las pilas, ¿ok? Vete tú con los gentiles, y nada más por creer en mí, ¿verdad?, por tener fe en mí, que cambien su manera de pensar y que crean en mí, que tengan fe en mí, que no ocupan nada más que la fe, y con eso ya están conmigo, para darles a celos a los judíos y a los que se hagan judíos y que quieran judaizar, ¿ok? Entonces es por eso que ellos piensan que nosotros debemos de guardar el sábado, que debemos de guardar las fiestas, que no debemos de comer esto, que no debemos de hacer lo otro, y que debemos de hacer circuncisión, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero acuérdense que ya en otros videos se ha hablado de esto, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo no vino directamente a gentiles, ¿ok? Cuando mi Señor lo llamó, ¿verdad?, lo llamó, él se fue, anduvo solo, ¿verdad?, porque se quedó de norte. Dijo, caray, pero ¿a poco de veras? Yo andaba muy mal, ¿verdad? Y más cuando le dijo, hombre, si yo te aparté desde el vientre de tu madre para que me sirvieras, ¿verdad? Entonces, él se fue 3 años y medio por allá. Y luego otra vez regresa y se va otros 3 años y medio, ¿ok? Y así se fue. Cuando ya viene directamente, ¿verdad?, que viene a los gentiles, es cuando mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, mira que le matan, ¿verdad?, a uno de sus seres queridos, ¿verdad?, le matan a ¿cómo se llama? Ay, no me hagas quedar mal. Iba a decir Felipe, pero no es Felipe. Le matan a... Ya te lo iba a decir, ya lo iba a decir. Ahorita lo digo, ¿ok? Va a venir a mi mente, ¿ok? Voy a seguir. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14, ¿ok? Y luego el 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. 16, para que os dé
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Okay, bueno. Dice el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura de la longitud, de la profundidad y la altura. 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. 21. Y a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces miramos nosotros que hay muchos, ¿verdad?, que dicen realmente, ¿verdad?, que pues el apóstol Pablo, unos dicen que no es apóstol, otros dicen que le inventaron el apostolado, otros dicen que no es verdad. Bueno, pues ahí estamos mirando, ¿verdad?, que sí, no nomás ese misterio le reveló al apóstol Pablo, le reveló más. Y bueno, voy a ir subiendo videos de estos mismos, ¿verdad?, para que miremos en lo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, bondadoso, no nomás para su pueblo Israel, sino que también para su Santa Iglesia. Y bueno, ya cuando los que van a ser de la Santa Iglesia, los judíos, bueno, pues van a ser también, ¿verdad?, nuestros hermanos. Ahorita somos un pueblo y una iglesia, somos diferentes, el pueblo de Dios y la Santa Iglesia de Cristo. En un tiempo más, no muy lejano posiblemente, bueno, sí muy lejano porque falta el milenio, pero bueno, entonces vamos a ser como hermanos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya lo voy a decir, es Esteban, el nombre de este personaje, ¿verdad?, al cual mataron los judíos ultraortodoxos, ¿verdad?, pues fue a él, a Esteban. Y fue cuando mi Señor Jesucristo dijo, hasta aquí llegaron. Puedes leer ahí, ¿verdad?, en lo último de donde dice Esteban, ¿verdad? Era él el que estaba hablándoles a ellos, ¿verdad?, a los judíos, ¿verdad?, de todas las cosas que venían, ¿verdad?, por mi Señor Jesucristo. Pero antes les hablaba de todo, desde que lo sacó de Egipto, mi Señor, ¿verdad? Entonces, pues lo apedrearon, ¿sí? Pero cuando lo iban a apedrear, me parece, volteó para arriba y miró los cielos abiertos, ¿verdad? Y dijo, veo a mi Señor Jesucristo de pie a la derecha del Padre, es decir, ya para venir al milenio. Pero como lo mataron, pues él se volvió a sentar y dijo, aquí voy a parar a estos y bueno, voy a irme por los de la gracia. Y bueno, ya después de que termine con los de la gracia, ¿verdad?, que él entre la plenitud de los gentiles, entonces voy a volver con ellos. Pero algo quiero aclarar, no es que él apenas se dio cuenta que eso iba a pasar cuando mataron a Esteban, ¿ok?, su diácono. No, él ya sabía, porque acuérdense, por nuestro Señor Jesucristo todo fue hecho, ¿ok? Y eso es lo bonito. Vean ustedes Isaías 53, van a entender mucho ese capítulo. Y no nomás ese, uno antes y uno después, o sea, el 52, 53, 54. Bueno, entonces, esto es lo interesante de leer la Biblia, que nuestro Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Ahí dice, hey, tú nomás lee con el entendimiento y vas a encontrar todo. Ahora,
no encuentras nada porque eres nuevecito, yo soy nuevecito también, igual que ustedes, o pocos como unos como ustedes, a lo mejor de los que ven mis videos ya ha de ser de los cuales saben mucho más que yo en esto, claro, ¿verdad? Puede ser, ¿por qué no? Porque yo humildemente digo, así como lo dijo el apóstol Pablo, yo soy el de los más chiquitititos, más chiquito, ¿ok? En el aprendizaje. Entonces, esto yo no lo hago para yo, ¿verdad? Engrandecerme, no, o para yo, ¿verdad? Decirme soy aquel, no. Esto yo lo hago, ¿verdad? De aprender y dar el mensaje así como yo lo recibo, porque así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que nosotros debemos colaborar con Dios en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que yo hago. Así de que, bueno, pues entonces, ya dicho todo esto, ¿verdad? Ya dicho todo esto, quiero decirles lo siguiente. Estudiando la Biblia, por ejemplo, como en este video, vas a aprender que sí hay más misterios para el apóstol Pablo y conociste este. ¿Y cuál fue este, verdad? Entonces tú vas a mirar el que fue. Ahí lo dijo el apóstol Pablo. Si yo te lo digo otra vez, pues ya no lo vas a estudiar. No, estúdialo y lo vas a mirar. ¿Ok? Y si tienes alguna duda, pues ponme un mensaje y yo con gusto, ¿verdad? Voy a hacerlo. Bueno, entonces esto es a la verdad lo que yo quería que ustedes miraran y bueno, ojalá, ¿verdad? Sea de bendición, ¿verdad? Que sea esto directamente, ¿verdad? Algo de lo cual si no sabías, ya sabes, un video edificante y bueno, nos vemos en el próximo video.